Hola, yo soy Jern y él es Pablo. Y juntos vamos a compartir con ustedes Papiamento 41. Con Pablo. Por fin Pablo está aquí. Como los que están en el grupo de WhatsApp de Papiamento, de Aprender Papiamento, es que hemos creado un grupo de WhatsApp en Papiamento para los que desean aprender más. Si tú te gustaría aprender más de Papiamento, aparte, puedes dejar tu número de teléfono, pero tiene que estar suscrito a este canal, seguirme en uno de mis redes como Instagram o Facebook y dejar tu número de teléfono y te ponemos en el grupo de WhatsApp. Y ese grupo estaba preguntando por qué no aparece Pablo más en las clases de Papiamento. Entonces he prometido que Pablo estará en el Papiamento 41. Así que hoy tenemos el polaco que habla Papiamento. Ya estoy ya. En Papiamento. Y vamos a hablar de Desayuno. de desayuno. Es que estamos en un campo, ¿se llama campo? Sí. En medio de las montañas y decimos vamos a aprovechar este bonito espacio para compartir con ustedes. Entonces vamos a hablar de desayuno. Desayuno en Papiamento se queda desayuno. Igual. Sí, desayuno es desayuno. Entonces Pablo va a escoger unas palabras y yo le voy a decir y él lo va a pronunciar para ustedes. Bueno, lo que teníamos aquí para desayunar. Sí, pues... sí teníamos una mesa full de desayuno muy rico. Estamos quedando en un lugar muy bonito. Pero ya hemos comido todo, así que no podemos mostrarlo. Solamente nos queda el zumo de naranja. Zumo de naranja. Entonces empezamos con eso, zumo de naranja. ¿Y tú sabes cómo se dice zumo de naranja en Papiamento? No. Zumo de naranja en Papiamento es juice de apelsina. Juice de apelsina. No de. Juice de apelsina. Juice de apelsina. Es juice de apelsina. Zumo ¿Y de qué naranja. es apelsina? Naranja. Apelsina es naranja. ¿Por qué? Porque así es. Apelsina. ¿Pero por qué viene de apple? No sé. Como manzana. Puede ¿no? ser como es redondo y se queda así. Juice de apelsina. Juice de apelsina. Mermelada. Mermelada en Papiamento lo dicen jam. No hay una Jam. palabra específica, pero jam. Mermelada, jam. Igual como en polaco. También. Jam. Bueno, si no sabía, Pablo es de Polonia. Me imagino que ya saben. Los que ven esos videos ya saben que él es de Polonia. Y lo puedes ver en los videos de Papiamento del 11, creo que hasta el 16, algo así. Después me dejó solo. Sí. Por falta de tiempo. Por falta de tiempo. Así que jam es igual como en polaco. Sí. Jam. Jam. Mermelada, jam. Bueno, uva. Uva. Y este uva es súper rico. Uva es druif. Druif. De holandés, ¿no? Viene. Viene de holandés. Uva, druif. Café. De café. Café, coffee. De inglés. Sí, holandés también. Sí. Café, coffee. Coffee. Pan es igual. Pan queda pan. Pan más? queda pan. Pero en Aruba se dice, hay diferentes pan y todo queda pan. Pan de rolls, pan de hamburger, pan de hot dog, pan y machine, pan francés, así. Todo es pan, pero pan con el título. No. ¿Qué teníamos más? Yogurt. Yogur en Papiamento es yogurt. Yogurt. Yogurt, sí, igual que holandés. Yogur, yogurt. Margarina, empapiamiento, manteca. Manteca. Ah, queso. Queso. Queso, empapiamiento, keshi. 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 Y embutidos, ¿no? Jamón. Jamón. Jamón, ham. Ham. Jamón es ham. Pero se escribe con H. Con H, sí. Ham, como holandés. Jamón, ham. Ah, bueno, pues leche. Leche, empapiamiento es lechi. Leche. Casi igual, ¿no? Casi igual. Leche, lechi. Azúcar. ¿Tú no sabes qué es azúcar en papiamento? Azúcar. A ver si Pablo sabe. Sucre. Casi. Sucre es en polaco. No, cukier en polaco. Sucre. Cukier. Azúcar en polaco. Bueno, en papiamento, azúcar es suku.
Suku. Suku. ¿Cómo se escribe? S-U-K-U. S-U-K. Suku. Suku. Parece una palabra japonesa. ¡Ala! Tenemos visita. Cacho. Cacho. Cachón. Bueno, pues así. Bueno, esas son las palabras en papiamento que puedes aprender hoy con nosotros. A ver si Pablo puede formar una frase en papiamento con desayuno. Uf. Qué vergüenza. Ha olvidado todo. Para los que pensaban que él ya no está en los videos porque ya habla perfectamente papiamento, Sí, habla perfectamente. se ha olvidado todo. Pues tú dime ahora y yo lo... Ok, voy a formar una palabra en español y él lo tiene que decir en papiamento. El desayuno estaba muy rico. El desayuno estaba muy rico. Pablo lo tiene que decir en papiamento. Baby, tú puedes. El desayuno estaba muy rico. ¿Y en papiamento? Además, en tiempo pasado. Tiempo pasado, era tabata. Tú sabes. Sí. Todo eso tú sabes. Y pues empiezo con E. Sí. Desayuno. Ujú. Desayuno. Tabata. Rico. Sí, pero... Sí, no, rico, come on. Tú sabes que es rico. ¿Cómo? Tú sabes que es rico. El desayuno tabata. No sé. Baby. No, me he olvidado. De Sí, verdad, rico. ¿Cómo es siempre rico? le llamo así. Y yo le llamo a veces así, no siempre. Ah, hostia. Sí. Desayuno, tabata, dushi. El desayuno tabata dushi, sí, tontín. El desayuno... Baby. A ver, dame la cabeza. ¿Qué tienes? El desayuno tabata Tabata dushi. Así que hasta aquí, Papiamento 41. Nos vemos en el próximo Papiamento 42. ¿Recuerdas que hay un montón de otros 40 otros videos en Papiamento? Suscríbete, déjate tu like y comparte este video a cada esquina y nos vemos en el próximo. ¡Ayo! Ayo.